Por favor, don David Cumpleañero, hablando de organismos internacionales, hablando de temas mundiales, ya llegó nuestro profe de RI para darle la vuelta al mundo en un clic. Querido profesor Jesús López Almejo, ¿cómo estás? Hola, querido Antonio, ¿qué tal? Ceci, sin censura, muy buenas tardes. Pues contento de estar otro viernes más con ustedes, amigo. Y contento también acá de recibir a un amigo, a un gran profesor que nos explica muchísimas cosas. Y hoy el profesor López Almejo nos va a hablar de un tema que tiene sus asegúnes, de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y hasta las amenazas al gobierno del presidente López Obrador. Te escuchamos, Jesús. Pues mira, efectivamente, esto lo compartí en mi canal con la gente como una metodología de análisis para no estar especulando. El análisis FODA, Antonio, generalmente lo hacen las empresas, lo hacen también las universidades, es decir, lo hacen todos aquellos colectivos que quieren evaluar hasta dónde un proyecto que comienzan tiene posibilidades de triunfar o de fracasar. Y en ese contexto se me ocurrió hacer esto justamente con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a 2 años de su victoria, del día de la victoria de la democracia, pero también a 1 año y medio de que ya ejerce de jure y también de facto como presidente de la República, después de años y años de buscar justamente llegar hasta donde está. Y en ese contexto, decirle a la gente que el análisis FODA, FODA, que son las siglas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, hay 2 cosas que son internas, que son propias y que tenemos que evaluarlas, y hay 2 cosas que son externas. Las 2 cosas internas, Antonio, son las fortalezas. Son cosas positivas de origen interno, y las debilidades son cosas negativas de origen interno. Y las oportunidades y las amenazas son factores las oportunidades, factores positivos, y las amenazas, factores negativas, las 2 de origen externo. Una vez que ya hemos agrupado entonces, identificado la matriz del FODA, las cosas que yo identifico como positivas de origen interno para López Obrador y para su administración es justamente este respaldo que tiene pues en 7 de cada 10 mexicanos. Por más que la prensa chayotera, Mientowski y todo el establishment mediático tradicional dice que es 46 y creen que por sus polainas a base de estar repitiendo que va en caída el apoyo del presidente, tú ves en las redes, sondeas en las diferentes redes sociales y te das cuenta que no, o sea, que los que odian al López Obrador siempre lo han odiado, y que los que ya se arrepintieron de haber votado por él, pues en realidad son los anayistas y los priistas, ¿no? Los emesistas y los perredistas, pero el pueblo raso, el pueblo de a pie, la gente con la que interactuamos día a día, entre 68% y 71%, ellos apoyan al presidente López Obrador. Esta es una fortaleza que tiene la 4T, particularmente el presidente, porque también recordemos que el presidente es el jugador central de la 4T y de Morena. Sin López Obrador no hay 4T y no hay Morena. Por eso estoy centrando el análisis particularmente en él. Luego, un presidente que tiene 2 años o 1 año y medio después de haber ganado su elección, el respaldo de 7 personas de cada 10, Antonio, es muchísimo. O sea, esto casi no se ve en el mundo. ¿Sabes en dónde fue donde lo vi? Lo acabo de ver. En Rusia, ahora que le aprobó la gente, tuvo el respaldo popular justamente para ser presidente, para poderse reelegir, para este cambio constitucional, para permanecer hasta el año 2036, ¿no? 79% de la gente respaldó a Putin para que puedan reformar la Constitución y que él se pueda quedar. Salvo eso, casi en ningún otro país del mundo veo tanto apoyo para un mandatario como se ve en México para el presidente López Obrador, y esto rompe paradigmas y es una gran fortaleza que tiene el presidente, y me parece que por eso ha tenido gran margen de maniobra, y que las calumnias, por ejemplo, de gente como Ciro Goebbels Leiva no tienen éxito porque la gente respalda al presidente y cree en el presidente. López Obrador es un presidente que cumple lo prometido, querido Antonio. Desapareció el CISEN, ya no hay espionaje político, quitó pensiones de expresidentes, se comprometió que no usaría el avión presidencial y anda en vuelos comerciales,
eso la gente lo ve muy bien, ¿no? Ya no se ve la ostensión en el gobierno, no es un gobierno ostentoso, opulento, y en ese sentido hay un gran gesto para la población, que exhibe a los gobernadores, por ejemplo, o a los presidentes municipales de ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, que andan con toda una parafernalia de camionetas, de incluso que rentan helicópteros para trasladarse a ciertos lugares, o aviones de lujo, que el presidente, al no hacerlo él, pues los exhibe, ¿no? Lo pones en perspectiva y prácticamente salen exhibidos. El tema de la prisión preventiva para la corrupción política, el que haya estado insistiendo el presidente López Obrador en no robar, no mentir, no traicionar y hacer de la corrupción su lema de campaña, pero que ahora lo ves justamente acá, lo ves en el día a día, y que por eso también se da prisión preventiva para que los corruptos no puedan escapar, y que como consecuencia tienes a gente como el abogado de la mafia del poder, Juan Collado, en la cárcel, o tienes a Rosario Robles también detenida, o tienes a Emilio Lozoya a punto de ser extraditado, o a Tomás Herón huyendo de la justicia, o al Gober Precioso. Yo me imagino que es exgober y es exprecioso de Puebla, que también tiene una ficha roja por la Interpol. Es decir, esta gente que era impensable que cayera con el PRI o con el PAN, está cayendo en el contexto de la 4T. Y querido Antonio, estas son fortalezas porque habla de un gobierno en comunión con su población, con 7 por lo menos de cada 10. Otras 2 de cada 10 son los haters tradicionales, y ese uno que está por ahí, pues está ambivalente entre que de pronto lo confunde la prensa chayotera y de pronto alcanza a ver resultados del gobierno. El apoyo a madres solteras, el apoyo a ancianos o a personas de la tercera edad, el apoyo a los estudiantes desde bachillerato, licenciatura, etcétera, es algo que nos permite observar que se parte el pastel de manera diferente. Y en ese sentido, querido Antonio, este análisis FODA entonces nos permite identificar que estas fortalezas son las que probablemente lo lleven a triunfar, por lo menos al bloque que se ampara bajo el nombre de López Obrador, que en este caso es Morena, que deja mucho que ser Morena, pero por eso yo decía, hago la separación entre López Obrador y Morena, pero que yendo abanderado todavía por el presidente, pues prácticamente vas a ver que estas fortalezas le van a alcanzar para ganar por lo menos una mayoría relativa en el 2021, y ojalá que así sea, porque si no, la oposición que ha malentendido su papel en la política nacional, Antonio, y que más que ser una oposición constructiva, crítica, se han convertido en calumniadores, en nado sincronizado, en golpistas, ¿no? Que se pasan las leyes por donde mejor entienden, para destruir y para mantener un retroceso, para matar la ilusión de la gente que creyó en el cambio, y para que después ellos puedan decir, nosotros sí sabemos gobernar, como lo decía el PRI, y después llegó Peña Nieto y vimos que se tiró toda la administración pública. Y en ese sentido, por eso sí es importante el 2021, para que la 4T siga adelante, y después, por supuesto, el referéndum de 2022. Ahora, eso nos lleva a las fortalezas, pero no todo es miel sobre hojuelas, y ustedes en este programa así lo han demostrado, las amenazas de muerte a la de derechos humanos, lo que ya hablaban antes con respecto a el tema de Guanajuato. Bueno, entonces pasemos de las fortalezas a las debilidades. En cuanto a las debilidades, estimado Antonio, yo identifico el Estado de Derecho que hay en México, que como dice el presidente, más que Estado de Derecho, más bien parece un Estado de chueco, porque pues tenemos en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo ciertos huecos que no te permiten identificar una ruta que así debería de ser, porque son en la separación de poderes de Montesquieu, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial tendrían que ser, querido Antonio, las dos palancas, uno, que eviten el autoritarismo del Ejecutivo, y dos, los que propongan vías para mejorar la vida institucional del país. El caso del Poder Legislativo, crear leyes justas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población de manera general, y el caso del Poder Judicial, hacer que se vele por el Estado de Derecho y por la justicia, justamente, que no responda a cuestiones políticas, sino más bien a cuestiones de índole técnico en el plano jurídico. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que pues emiten fallos amañados en el Poder Legislativo, por ejemplo,
se oponen a que avancen cosas importantes que urgen en la agenda legislativa. La oposición con los 5 o 6 o con los 20 o 30 o con los 40 o 50 congresistas que tienen, evitan que se avance en la agenda legislativa que reparte el pastel para jugadores diferentes en la comunidad, en el país. Prácticamente, en lugar de contribuir y potenciar las propuestas, termina tratando de jalar agua para su molino, y entonces prefieren parar la agenda que caminar de la mano, ahora sí, como en un momento crítico, que si no nos ponemos las pilas se puede convertir en una pesadilla, y ahorita me voy a referir a ello. El Poder Judicial, pues ya lo estamos viendo, no solamente a nivel federal, querido Antonio, sino también en los estados, corrompido hasta la médula. Tenemos un Poder Judicial que además practica abiertamente el nepotismo, en donde ya hay esfuerzos por tener rutas orientadas al servicio profesional de carrera, en el cual se profesionaliza el tema de los jueces, etcétera, el ascenso, pero vemos un Poder Judicial amañadísimo, en donde el presidente no tiene mucho margen, una esfera de dominio, no tiene mucho margen de maniobra. ¿Y qué es esto del nepotismo? Si la gente que nos está escuchando se pregunta, ¿a qué se refiere el profesor Jesús López Almejo con el tema del nepotismo? Bueno, pues básicamente a que se heredan las plazas, o se heredan los cargos, o se emplea a gente porque tienen vínculos familiares, a hijos, a sobrinos, de que ya le consigue chamba al papá, etcétera, etcétera, y que además no son nada austeros, Antonio, ¿no? Que cobran sueldazos, y se supone, fíjate, irónicamente, que los sueldazos en el Poder Judicial tienen una razón de ser, y que es la de que el juez en turno, o el funcionario en turno del Poder Judicial, no se corrompa. Y pues imagínate, ¿qué es lo que vemos normalmente? Que no hay sueldo que alcance, porque de todas formas las ambiciones de esta gente siempre están por encima del deber ser. Esto, Antonio, en cuanto a debilidades. ¿Qué otra debilidad tenemos y qué otra cosa ha sido el coco del presidente? El tema del narcotráfico y el tema del tráfico de drogas, el tema de los carteles mexicanos de la droga, pero además yo digo mexicanos por referenciar a donde tiene jurisdicción el presidente. Ya sabemos que el narcotráfico es un fenómeno transnacional que requiere, que necesita una respuesta transnacional, una respuesta internacional, que no es que mundial, y que atiende a factores que se le escapan de las manos al presidente, pero también se le escapan de las manos al Poder Judicial, etcétera. ¿Por qué, Antonio? Porque finalmente, mientras hay un mercado gigantesco de consumo de drogas, de estupefacientes de diferente índole en Estados Unidos, que es una mega nariz que absorbe alrededor de 150 mil millones de dólares anuales, pues es un mercado muy lucrativo, que por lo tanto tienta a los diferentes grupos del crimen organizado, y que, bueno, pues eso los lleva a organizarse, a armarse hasta los dientes para justamente proveer de ese material, de estos insumos, ¿no? De estos diferentes tipos de estupefacientes que vienen justamente de Sudamérica, que pasan por Centroamérica, pero que incluso muchos de ellos ya se están produciendo en México en diferentes áreas, de diferentes maneras, y pues esto ya los lleva a choques muy violentos a los carteles de la droga por el tema de que se disputan las plazas. Esto es un coco muy importante, y cuando digo un coco me refiero a una especie de tema con el que todavía no se ha podido tener claridad, porque también hay que decirlo, Antonio, no tiene décadas, y pues las cosas estructurales que tienen décadas construyéndose no se llegan a destruir en un año y medio, ¿no? También hay que ser claros al respecto. Y también se requiere asegurar la frontera, no solamente de salida de México, sino de entrada. Es muy fácil que entre por la frontera norte y también por la frontera sur. Es muy fácil que entre cualquier tipo de mercancía. Es muy sencillo, tú te cruzas y los controles de revisión de lo que traes son muy débiles, muy endebles. A pesar de que hay soldados en los puertos fronterizos de entrada, pues prácticamente puedes introducir cualquier cosa al país en cantidades importantes, ya sea a pie o por carro, y esto pues por supuesto que es un gran problema, porque recordemos que ahí donde ustedes viven, Antonio, en Estados Unidos, se puede acceder a la compra de armas, y esto hacen las bandas criminales, y luego introducen armas de alto calibre, de grueso calibre al país, y pues imagínate, tienes a bandas criminales que quieren convertirse en proveedores de ese consumo alto, multimillonario que se da en Estados Unidos,
pues van, se arman, y entonces aquí resulta que tienes como resultado a carteles de la droga que están mucho más armados que los mismos policías en los niveles municipales, en los niveles estatales, incluso también a nivel federal, cuando es el Estado el que, facultado para tener el monopolio de la fuerza, debiera tener muchísimo más equipo, que de hecho yo creo que el Estado mexicano lo tiene, pero eso nos lleva entonces a otro coco o a otra debilidad, haciendo este análisis FODA, que es el tema, querido Antonio, de la corrupción política estructural. Ahí está un coco muy importante, porque luego a la par, cuando hablamos del Estado de Derecho y del Estado de Chueco, el tema de la impunidad. Es decir, es la corrupción, pero también la impunidad. Impunidad, el prefijo in significa la falta de impunidad, castigo. Entonces, impunidad, la falta de castigo ante quienes se corrompen o quienes violan la ley, como estos pillos que están saliendo en pantalla, prácticamente incentiva a que la corrupción se vuelva estructural desde el ámbito de la política, y que entonces ya desde ahí algo se tuerce. Es como si navegáramos en una balsa o como si navegáramos en un barco y, Antonio, estuviéramos abollados, tuviéramos un montón de orificios por todos lados, y entonces el barco, la embarcación no puede caminar a la velocidad que quisiera, porque tiene que lidiar con estas cuestiones. Ahora, esto en cuanto a las debilidades, ¿no? Y también otra debilidad que yo le noto a esto, el tema del poco tiempo. O sea, estamos hablando de grandes problemas estructurales que requieren incluso décadas, y de pronto ya nos encontramos con que ya nomás nos quedan 4 años de López Obrador, de voluntad política para cambiar cosas que requieren mucho tiempo. Y en ese orden de ideas, a mí sí me preocupa que no haya un sucesor listo y que esté en la conexión y la dinámica, en la sintonía y con la voluntad política que tiene el presidente López Obrador, incluso entre los más cercanos colaboradores, porque ya hemos visto que pues entre los más cercanos colaboradores hay una bola de rufianes que en realidad se han colgado de la sombra del presidente para ascender políticamente. No voy a mencionar nombres, pero seguramente, Antonio, ustedes los identifican mejor que yo. En cuanto a las oportunidades, Antonio, haciendo este análisis de la administración del presidente López Obrador, hablamos de factores positivos de origen externo. Bueno, las oportunidades que México tiene de saltar, de ser un protagonista en el ámbito internacional, regional, pues la participación. Mira, México ahorita está muy fuerte en la CELAC, ¿no? En la Comunidad Económica o en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. México lidera la región de América Latina. No es casual que hayan votado de manera unánime los latinoamericanos para que México ocupara uno de los asientos no permanentes en el Consejo de Seguridad, y que recibimos una votación histórica de 187 votos, Antonio, para convertirnos en miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero ojo, no solamente fue la votación histórica más alta para México, sino además de todos los que participaron para ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad. Ahora sí, en la votación que hubo en la tercera semana de junio del 2020 en Nueva York, pues México obtuvo la máxima votación, ¿no? Tanto histórico como récord propio, como tanto de la sesión de ese día de aquellos que aspiraban a convertirse en miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Pero además entramos también al Consejo Económico y Social. Eso no es cualquier cosa. Por primera vez en la historia entramos al Consejo Económico y Social y ya formamos parte de la Asamblea General. Por lo tanto, estamos hablando de que estamos en 3 de los 6 órganos. Hay uno que no funciona, el Consejo de Administración Fiduciaria. Entonces hablamos de los que estamos en 3 de 5 órganos activos de las Naciones Unidas, que aunque la gente desconozca su trabajo y se menosprecia y se valora poco el trabajo de la ONU, es muy importante porque es la máxima organización internacional concentradora de los esfuerzos de la cooperación internacional para el desarrollo mundial, querido Antonio. Y ya para ir cerrando el tema de las oportunidades, México, me parece que van las cosas también a nivel internacional, que se está animando a postular la candidatura de Jesús Seade para la Organización Mundial del Comercio, y que además, Antonio, pues esta colaboración que se va a tener a través del doctor Gatell con la Organización Mundial de la Salud, habla de que se está valorando desde afuera el trabajo que se está haciendo en México en el contexto de la 4T. En cuanto a las amenazas del análisis FODA tienen que ver con las cosas negativas de origen externo. Bueno, para mí el COVID-19 es una superamenaza que ya se nos está materializando y que se nos está viniendo la noche.
Me genera cierta impotencia que, a pesar de que el gobierno federal ha hecho todo lo que está a su alcance, nos informan todos los días en la mañana y en la tarde o en la noche, nos hablan de las medidas, del alcance, del contagio que puede haber. Sí. Pues hay mucha gente que sigue creyendo en la infodemia, hay mucha gente que sigue creyendo que esto es falso, que no existe. Escucho frases a menudo de gente que dice, es que ¿quién conoce a una persona que haya fallecido de COVID? Es que ¿dónde están los enfermos de COVID? Es que en los hospitales no se ve nada, y de pronto te das cuenta que la desinformación está siendo terrible, porque la gente se está contagiando pues de una forma irresponsable, y esto, Antonio, nos tiene ahora ya en América Latina, en cuanto a contagios, pues muy detrás de Estados Unidos, muy detrás de Brasil, pero ya pegaditos a Chile y a Perú, y en cuanto a número de muertes en bruto, nos tiene ya ocupando el lugar número 6, ya superando a España, y también pegaditos a Francia, aunque la cifra de muertes más correcta en términos metodológicos de COVID-19 tiene que ser la que mide el número de muertos por millón de habitantes, y ahí todavía seguimos ocupando el lugar 19, lo cual nos habla de que se ha hecho un excelente trabajo, considerando lo siguiente, Antonio, considerando que somos un país de 130 millones de habitantes, considerando que somos un país muy desigual, en donde hay 53 millones de pobres, y también considerando que hay factores que obligaron al país a abrir o reabrir estratégicamente ciertas zonas de la economía, sectores de la economía, para evitar que se cortara la cadena de suministros. En ese sentido, querido Antonio, el COVID-19 es una amenaza que, mal manejada, sí puede ser el coco también del presidente, y sí puede ser algo que le dé carnita a la oposición moralmente derrotada, para atacar con datos, como ya lo han estado haciendo desde el primer muerto, que sabemos que son necrofílicos, y que los medios de comunicación a su servicio son necrofílicos, lucran con la muerte y lucran con la información relacionada con la muerte. Tienen pues estas políticas, esta necropolítica de la que son muy fans, para venderse como que son los que saben gobernar. La otra amenaza que yo percibo, y que por eso me parece muy acertado el viaje del presidente de la República el 8 y el 9 de julio a Washington, y me parece muy acertado que sea Estados Unidos el primer país que se visite, por dos razones. Primero, porque Estados Unidos es el país en el que tenemos el 85% de nuestro comercio, tenemos el 85% de nuestras exportaciones concentradas allá. En segundo lugar, tenemos a 35 millones de personas de origen mexicano, tú, Antonio, entre ellas, Ceci entre ellas, Vicente entre ellas. Tenemos, además, la red consular más grande del mundo que un país pueda tener en otro. O sea, tenemos súper penetrada la potencia mundial, tenemos razones de sobra para que nuestro máximo representante, el presidente de la República, que además es un presidente que tiene el respaldo de 7 de cada 10 personas, vaya, y el día que va a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio, por el que se cabildeó durísimo entre 1991 y 1993, y que quedaron huecos que se subsanaron en esta nueva negociación, que no está de más decirlo, Antonio, había llegado a un impasse político porque Trump sentía mucho desprecio por Peña y por todo el equipo de Peña, y que el presidente López Obrador, cuando pudo haber dicho esto se va para atrás, el presidente es pragmático y es estadista, y se dio cuenta que si echaba para atrás esto, echaba para atrás oportunidades de trabajo, de negocios para la gente, de desarrollo. Entonces, en ese contexto, me parece que cuando dicen que no hay razones importantes para que el presidente haya decidido ir a Estados Unidos, una de dos, o son muy malintencionados, o realmente no les importa México, porque sabiendo también cómo es Trump se puede convertir en una gran amenaza, o se puede convertir en lo que ha sido hasta ahora un gobernante de Washington que ha permitido la gobernabilidad en México. Porque sabemos, Antonio querido, que de que se propone Trump fastidiarle la vida a un país, mira Venezuela y la situación tan terrible en la que se encuentran, mira Irán, mira la Unión Europea, mira la OTAN, y mira China. China nomás porque es un portento de país, pero ha perdido 600 mil millones de dólares en 2 años, lo cual te habla de esta capacidad de Estados Unidos para asfixiar las economías de aquellos países con los que no está de acuerdo. Por eso, esta amenaza del exterior está siendo bien manejada, y me parece que López Obrador es el único presidente, salvo el primer ministro de Israel, que este se cuece aparte, que ha podido manejar a la bestia llamada Donald Trump. ¿Cómo ves, Antonio?
Muy interesante, profesor Jesús López